En las primeras horas del 17 de junio de 1972, 5 hombres fueron arrestados por irrumpir en las oficinas del Comité Nacional Demócrata en el complejo Watergate, en Washington, en los Estados Unidos. Lo que inicialmente parecía ser un robo común, rápidamente se convirtió en un escándalo político de proporciones épicas. Los periodistas del Washington Post, Bob Woodward y Carl Bernstein, desempeñaron un papel crucial al investigar y exponer los vínculos entre los ladrones y el Comité para la Reelección del Presidente, un grupo dedicado a asegurar la reelección de Nixon. A medida que las investigaciones avanzaban, se descubrió que altos funcionarios de la Casa Blanca, incluido Nixon, estaban involucrados en un esfuerzo por encubrir el robo y obstruir la justicia. El punto culminante llegó en 1973, cuando se reveló que Nixon había instalado un sistema de grabación en la Casa Blanca que registraba todas las conversaciones en su despacho. Estas cintas proporcionaron pruebas irrefutables de que Nixon y sus asesores habían conspirado para encubrir su participación en el escándalo. Frente a un juicio político inminente y la casi certeza de ser destituido, Nixon optó por renunciar el 8 de agosto de 1974. Su renuncia marcó la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente dimitía a su cargo. Un acto de vergüenza personal y pública que dejó una cicatriz indeleble en su legado y en la percepción pública de la presidencia estadounidense. La vergüenza no solo afectó a Nixon personalmente, sino que también socavó la fe del público en el gobierno, llevando a reformas significativas en la supervisión y transparencia del poder ejecutivo. Hoy, en el episodio 38 de La emoción de liderar, vamos a darle un espacio importante a la vergüenza. ¿En qué consiste esta emoción? ¿Cuál es su función adaptativa? ¿Cuáles son sus luces? ¿Cuáles son sus sombras? ¿Cómo podemos integrarla a nuestra vida personal y sobre todo a nuestra manera de liderar? Bienvenidos al episodio 38 de La emoción de liderar. Esto es La emoción de liderar. Te habla Gabriel Vázquez. Mi propósito es fortalecer el liderazgo en el ser y el hacer de las personas y las organizaciones, para impactar en su bienestar y su calidad de vida. Organizaciones y personas más conscientes de sí mismas que se hacen cargo de lograr los resultados que desean. Bueno, tengo que confesar que desde hace ya bastante tiempo tenía muchos deseos de grabar un episodio de la vergüenza. Y bueno, le llegó su turno en el episodio 38 de La emoción de liderar. Al respecto de la vergüenza, dice Boris Cyrulnik, un autor que aprecio y quiero muchísimo, que la vergüenza es una emoción bastante común y muy compleja en el ser humano. Él piensa que la vergüenza va tomando forma cuando entendemos que también existe el mundo del otro y comenzamos a notar su mirada y a vernos reflejado en esa mirada del otro. Otra voz autorizada para hablar de la vergüenza es el mismo Charles Darwin. Él dice que es el pensar lo que los otros piensan sobre nosotros lo que nos hace enrojecer. Esta emoción de la vergüenza, como ya lo dijimos, es la invitada al episodio 38. Hoy vamos a conversar acerca de qué es esta emoción, cuáles son sus luces, sus sombras, cuál es su función adaptativa y sobre todo, como ya lo dijimos, cómo lo podemos integrar a nuestra vida cotidiana y a nuestra capacidad de liderar. Describamos la vergüenza como una emoción intensa y dolorosa que surge cuando yo creo o siento que he fallado en cumplir con las expectativas, ya sean propias o de los demás. La vergüenza es una reacción emocional profunda que nos hace sentir expuestos y deficientes en nuestra esencia,
y suele estar relacionada con la preocupación por la percepción que otros tienen de nosotros. A diferencia de otras emociones, la vergüenza no solo afecta a nuestras acciones específicas, sino que socava también nuestra autopercepción y nuestra autoestima. Esta emoción sobre todo está cuidando pues nuestra imagen pública, mientras que la culpa está cuidando más un poco nuestra intimidad. La vergüenza es una emoción, como ya lo habíamos dicho, relacionada en la manera como los demás nos ven. Esta emoción, cuando aparece en nosotros, pues empezamos más bien a preguntarnos cómo estoy afectando mi imagen en relación a los demás. Aparecen en nosotros los juicios que yo tengo acerca de mí, acerca de cómo me ven, acerca de lo que estoy haciendo o dejando de hacer. Pienso que los demás seguramente van a enjuiciarme o me van a rechazar y empiezo a preocuparme en buscar maneras de reparar el daño. La vergüenza, desde esta perspectiva, entonces, tiene un carácter social importante en la medida en que cuida los valores, en la medida en que cuida las costumbres, en la medida en que cuida las formas particulares en las que un pueblo, un grupo o un equipo espera que se den determinadas cosas. Es decir, la vergüenza está relacionada también con las normas que un equipo o un grupo, como ya lo dije, espera que los demás nos comportemos. Bueno, y como lo hemos conversado en otros episodios de la emoción de liderar, entendemos que las emociones pues pueden tener luces y pueden tener sombras. En sus luces, veamos 4 luces de esta emoción. Pues la primera tiene que ver con que la vergüenza nos puede ayudar a ser un poco más conscientes de nuestras acciones y cómo estas acciones están impactando la vida de los demás. En consecuencia, sería la segunda luz, nos conecta para transitar procesos de cambio, ya que al sentir vergüenza, pues podemos orientar nuestros comportamientos que pueden resultar inapropiados o dañinos, mejorando nuestras relaciones y nuestra vida en general. La vergüenza, cuando la conectamos con la empatía, pues nos ayuda a entender lo que le ocurre a los demás, nos hace ser aún más sensibles frente a los sentimientos y las experiencias que las otras personas tienen. Y por último, sería la cuarta de las luces, la pudiésemos referenciar como integridad, y es que la vergüenza nos puede impulsar a vivir de acuerdo con nuestros valores, con nuestros principios, buscando que seamos cada vez más coherentes y conectados con aquello que creemos y hacemos. Ahora, así como tiene luces, pues también tiene sombras. Y hablemos entonces de 5 sombras que la vergüenza puede traer en nuestra vida personal. La primera tiene que ver con una autocrítica excesiva, dado que pues la vergüenza nos puede llevar a ser demasiado críticos con nosotros y esto empieza a erosionar nuestra confianza, nuestra estima. La vergüenza más bien nos aísla de las demás personas. Podemos tender a sentirnos juzgados o rechazados y esto nos puede llevar pues a vivir en una desconexión social con los demás. La tercera de las sombras de esta emoción pues la pudiésemos describir como, como una parálisis emocional. Puede llegar a ser tan abrumadora esta emoción pues que nos puede paralizar, impidiéndonos tomar las acciones que necesitamos para mejorar nuestras circunstancias o nuestras relaciones. En consecuencia, pues la vergüenza nos puede llevar a tener comportamientos defensivos, que sería la cuarta sombra, y es para evitar la vergüenza, pues pudiésemos recurrir a comportamientos que nos lleven a negar las situaciones, a evitarlas o a ponernos agresivos, lo que va a deteriorar que nuestro vínculo con las demás personas pues se vea afectado. Y por último, una sombra terrible tiene que ver con la ansiedad y la depresión. La vergüenza crónica puede contribuir a que se eleven problemas de salud mental asociados a la ansiedad y a la depresión, lo que va a afectar negativamente nuestra calidad de vida y nuestro bienestar en general.
Bueno, y había dicho desde el inicio que desde hace mucho tiempo yo quería tener un episodio de la emoción de liderar enfocada en la emoción de la vergüenza. Y es que como sociólogo, la vergüenza me hace pensar en cuáles son las normas que como sociedad hemos construido o las normas que sencillamente un equipo o un grupo tiene. Pero no solamente la norma por la norma, sino cómo fue que hemos construido esas normas, qué sentido le hemos dado a esas normas, qué nos ha llevado a sostener esa norma y cómo evitamos que se rompa. O cuando se rompe, cómo reparamos los daños cuando rompemos esas normas. Esta sería un poco como las características que veo yo como sociólogo que la vergüenza nos puede dar. Ahora, siendo así, cuando lo vemos de cara a las organizaciones en las que estamos, pues cuáles son las normas de mi organización, cuáles son esas normas formales, pero sobre todo cuáles son esas normas informales que van sucediendo en la dinámica de los equipos, cómo se fueron construyendo, cómo se van moldeando esas normas. En consecuencia, también como sociólogo, pues inevitablemente pienso en que esas normas se mueven o transitan en la cultura de la organización, habitan la cultura de la organización y se representan pues en los procesos, en los procedimientos, en las políticas, incluso hasta en los mismos formatos con las que diligenciamos los sistemas de gestión de las organizaciones. Así entonces pareciera ser que la vergüenza ayuda a construir y a sostener la cultura de la organización. Es entonces ella, de alguna manera, la cuidadora de la cultura, una cultura que no habite o no tenga como sostén la vergüenza, pues seguramente será o pudiese ocurrir que la cultura, pues todo sería tal vez permitido. Desde esta perspectiva, entonces, yo creo que la vergüenza evita que nos hagamos daño. La vergüenza estaría también conectada al bienestar, estaría conectada a los procesos de aprendizaje, a la innovación, incluso a que seamos solidarios. Entonces, esta perspectiva de la vergüenza, a mí la verdad, me parece muy potente. Sin embargo, pongamos más atención a lo que esta emoción trae, porque si la vemos desde su sombra, pues si la vergüenza está atada a las normas, que como organización o equipo o grupo hemos creado, pues, ¿qué es lo que ocurre cuando, por ejemplo, nos burlamos de la idea del otro? O cuando ridiculizamos al otro, o cuando alguien aporta una idea y no la juzgamos valiosa, o cuando sentimos que no aportar a los resultados, pues más bien sería mejor no hacerlo, o cuando un líder agrede, daña o grita o no escucha. Al punto al que quiero hacer mención es cuando las culturas han normalizado este tipo de normas, cuando juzgamos que esa es la norma imperante, que ese es el deber ser. Entonces, no sería la vergüenza por la vergüenza, sino ese sistema de normas, incluso de creencias, que está sosteniendo y cuida esa vergüenza. Esto último que digo es lo que me permitió entender en algún momento lo siguiente, y es que debería darnos vergüenza no cuidar de nosotros mismos. Debería darnos vergüenza no cuidar de nuestros resultados. Debería darnos vergüenza no integrar el bienestar. Debería darnos vergüenza como sociedad preocuparnos más por el aspecto físico y no tanto por nuestro aspecto intelectual o cognitivo. Incluso ya finalmente debería darnos vergüenza como sociedad no cuidar nuestro propio emocional. Te quiero invitar entonces a que te preguntes qué te da vergüenza. ¿Cuáles son esas normas que si rompes provocarían en ti vergüenza? Que te preguntes también qué cosas has dejado de hacer porque si las haces te darían vergüenza. Muchas veces la vergüenza también tiene esta condición de impedir que podamos experimentar y vivenciar cosas distintas y diferentes.
Quiero que te preguntes también cómo en tu organización, en tu familia, en los grupos en los que perteneces, que te preguntes cómo como equipo, como grupos, han venido configurando esas normas y las cuestiones. Agradecerte entonces que hayas estado conmigo en este episodio 38 de La emoción de liderar, donde le hemos dado un significado distinto, diferente, donde hemos traído un poco a la luz una emoción que puede gustar a pocos, pero que cuando la miramos de una manera distinta, pues puede propiciar mucho nuestro bienestar. Como siempre, invitarte a que te conectes en el próximo episodio de La emoción de liderar.